Bueno, buenas tardes o días, no sé qué hora estén viendo el video. Vamos a continuar con lo que nos quedamos la clase pasada, ya para finalizar nuestro primer subtema 1.1. Ajá. Bueno, les voy a compartir pantalla y listo. Bueno, si ustedes recuerdan, nosotros nos quedamos hasta esta parte y seguimos con todas los autores que participaron en lo que fueron diferentes teorías ya para lo que es todo lo que nosotros llamamos la teoría general de sistemas. Ajá. Bueno, entonces tenemos a Jay Forrester, que es el padre de la dinámica de sistemas. Él formuló los sistemas cibernéticos. Ajá. Ahora, él también habló sobre lo que es la teoría de las catástrofes, que es decir, es la rama de la matemática de acuerdo con bifurcaciones en sistemas dinámicos, clasifica los fenómenos caracterizados por súbitos desplazamientos en conducta. ¿Eso qué quiere decir? Él se enfocó más a lo que son los sistemas dinámicos, como aquí bien lo dice. Ajá. Entonces, al decir dinámico, no solamente habla de movimiento o desplazamiento, ¿no? Sino que habla de un cambio también de conducta, un cambio en el comportamiento de las personas. Es por eso que por eso dice que son cambios dinámicos, ¿no? Por eso también denomina esta la teoría de las catástrofes. ¿Por qué? Porque no sabemos, es más que nada como probabilidades, ajá, para que quede un poquito más claro. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar o cómo es que va a pasar, pero sí tenemos alguna noción o alguna probabilidad de que ciertas cosas sucedan de alguna forma. Sin embargo, por ejemplo, para el comportamiento humano es un poquito más complicado porque es muy abstracto saber, como les decía la clase pasada, saber a ciencia cierta cuál va a ser el comportamiento de cada uno de ustedes en diferentes puntos o situaciones, ¿no? Estamos hablando que están en la escuela, en casa, etcétera, ¿no? Entonces, ese comportamiento va a ser muy diferente. Entonces, él fundamentando la parte de lo que fue la primera cibernética. Ajá. La segunda cibernética fue ya postulada, si se dan cuenta por los años, ya fue algo más actual. Tenemos a Mayurama, que, bueno, aquí volvemos a hablar de los términos de retroalimentación. Les digo, para el subtema 1.2 vamos a hablar un poquito más de esto. Ajá. Yo la clase pasada les di el ejemplo de cuando se tiene como una recirculación. Ajá. Entonces, eso es la retroalimentación, una recirculación, o sea que algo no sale del sistema, se mantiene en constante, eh, en un constante círculo dentro del mismo sistema. Ajá. Entonces, no sale del sistema. Entonces, aquí lo que nos dice es, la retroalimentación no siempre tiende al equilibrio. A esto le llama morfoestasis, sino que evoluciona y cambia. Es la morfogénesis, ajá. Es lo que la clase pasada también hablábamos un poco. Entonces, bueno, aquí esta parte, pues ya nos dice que yo le decía que era como el estado, la forma, bueno, decía que venía de morfo y de estado. Esto quiere decir de que, bueno, ese estado tiende a mantenerse en diferente, en continuo cambio, perdón. Bueno, ahora, otro personaje que tenemos es Heinz von Foerster. Es casi igual que él. No se vayan a confundir, él es J. Forrester, con doble R, y este es Forrester. Ajá. Entonces, él argumenta que subconscientemente el lenguaje estructura nuestra manera de pensar, comprendemos los fenómenos que observamos en función de representaciones mentales. Ajá. O sea, como se dan cuenta, él también ya se enfoca un poquito más a lo que traía él con respecto a los continuos cambios. Ajá. Aquí, bueno, aquí él comenta que el subconsciente del lenguaje estructura nuestra manera de pensar. Eso igual dependiendo de la situación en la que nosotros nos estemos presentando. Ajá. Y finalmente, yo aquí tengo algunos conceptos que ya platicamos a lo largo de la presentación. Bueno, algunos no. Por ejemplo, metafísica, sí ya la comentamos.
decíamos que la metafísica es la parte de la filosofía que trata del ser de sus principios, de sus propiedades y de sus primeras causas o causas primeras. ¿Ah? Entonces, esta parte, yo les había comentado que bueno, esta ciencia fue fundamentada por Aristóteles y él pues ya viene de su escuela tanto de Platón como de Sócrates. Bueno, iniciando con Sócrates, luego Platón. Entonces, pues ya de todas las definiciones que hubieron, pues él fundamenta lo que es la metafísica. Ajá. Luego también hablamos de lo que es la teleología, que forma parte de la metafísica. Una rama de la filosofía se entiende como el análisis de los propósitos u objetivos que persigue un ser o un objeto. Ajá. Esto es muy importante, lo que es la teleología, porque si ustedes recuerdan un poco de cuando hablamos de del padre de la teoría general del sistema, lo que es Bertalanffy, bueno, algo que nos dice es de que los sistemas también cumplen ciertos objetivos, tienen un propósito, un objetivo en común, ajá, un sistema. Entonces, bueno, porque está compuesto de diferentes subsistemas, ¿no? Entonces, todo tiene un propósito en común. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esta es una rama de la metafísica, la teleología, y nos comenta que es el análisis de los propósitos u objetivos, ajá, que persigue un ser o un objeto. Esto se puede aplicar a muchísimas cosas. Por ejemplo, ustedes, ya cuando estén ejerciendo como ingenieros, si no es que ya lo hacen, ustedes toda obra, todo trabajo que ustedes hagan va a tener un propósito o un objetivo para que lo puedan cumplir. Ajá. Entonces, aquí no lo vamos a ver mucho en esta materia. Les digo que yo lo veo con mis otros alumnos en planeación, de cuáles son esos objetivos o propósitos que se... es- bueno, como les iba diciendo, entonces, después tenemos lo que es la ontología, que es la parte de la metafísica que estudia al ser en general y sus propiedades. Esto también ya lo hemos visto de las primeras diapositivas. Epistemología, como tener el conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que van a la obtención del conocimiento. Esto igual es con base en todos los sucesos que nosotros podemos ir investigando para hacer algún estudio ya relacionado a, no sé, por ejemplo, si queremos hacer un sistema de agua potable, igual, ¿no? Para recopilar toda la información, de cuáles son las lluvias históricas, cuáles son las características del lugar, de la población, características políticas, etcétera, ¿no? Todo estos temas, ¿no? Se tienen que ir fundamentando, se tienen que ir investigando para poder hacer ya un estudio completo, un estudio integral de algún proyecto que nosotros estemos desarrollando. Después tenemos lo que es la holística, que es una tendencia o corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que lo caracterizan. Esto prácticamente es como es un sinónimo de lo que es integración, o sea, perdón, conjuntar todas las ramas de la ingeniería, todas las ramas que implican un proyecto, ajá. Por ejemplo, lo que es también la arquitectura, de cierta forma lo que es otras ramas ya como la contaduría, etcétera, ¿no? En fin, esto depende hasta qué grado nosotros queramos analizar algún tema. Y bueno, a esto, nosotros ya vimos, ¿no? Toda la parte del pensamiento sistémico, ya nos empapamos de todo este conocimiento, ¿no? De cómo hay diferentes corrientes, diferentes teorías, en todas al conjuntarlas es la teoría general de los sistemas. Ajá. Entonces, nosotros ya tuvimos de cierta forma una definición, bueno, de unas premisas, ¿no? Que tienen que cumplir los sistemas por los cuales postuló Ludwig von Bertalanffy. Y entonces aquí recae la pregunta de entonces, ¿qué es un sistema? Ajá. Entonces, vamos a tener que un sistema es un conjunto de elementos con sus interrelaciones. Ajá.
Esta definición que aquí les aparece es una de las que yo les coloqué cuando definimos con Ludwig von Bertalanffy los tres premisas para definir un sistema. Después de Ashby tenemos otra definición que nos dice cualquier conjunto de variables disponibles en una máquina real. Ajá. Esto tomando en cuenta de que él dividió, o mejor dicho, clasificó mucho esa parte de lo que era el trabajo del hombre máquina. Ajá. Entonces, por eso él enfatiza esta parte, ¿sí? Ahora, la definición que nosotros vamos a utilizar y que va a ser muy importante que ustedes la tengan en cuenta es de un sistema, es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí. Esto ya lo vimos, tiene que haber una interrelación. También es una de las características que nos da Bertalanffy. Para lograr un objetivo. Esto igual, nosotros teniendo en cuenta que por la parte de la rama de la metafísica, que es la teleología, sabemos que tenemos que tener un fin o un propósito. Ajá. Es por eso que tenemos que buscar un objetivo para ese sistema. Los sistemas reciben entradas, que son los datos, energía o materia del ambiente y proveen salidas, o información, perdón, energía o materia. Ajá. O sea, pueden, y no solo esto, ¿no? Se puede dar muchísimas cosas siempre y cuando tengan entradas y salidas. Y dentro de esas está el sistema, tenemos las entradas, algún proceso de transformación en el centro y lo que son nuestras salidas. Ajá. Esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, de una forma un poquito más explícita, para que no se queden con esas dudas. Sin embargo, esto va a ser lo que nosotros vamos a estar utilizando. Esta definición es la formal que nosotros vamos a utilizar para este curso. Ahora, la definición de sistema, bueno, la idea de sistemas viene de las ciencias biológicas, que como yo les comentaba, Ludwig von Bertalanffy era biólogo. Él porque se empezó a preocupar mucho de cómo estaba la estabilidad de las personas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso definió lo que es la teoría general de sistemas. Ahora, esto también es muy importante. Prácticamente lo que aquí vamos a definir, que definió él, es lo que teníamos en el recuadrito de la lámina anterior. Entonces, nos dice que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo en común. Así de simple. Es lo que nosotros tenemos en la primera parte de la definición anterior, en donde, bueno, vamos a ver qué significa elemento, qué significa interactuar y qué significa objetivo. Que puede que, hay veces que cuando nosotros estamos analizando un sistema, perdemos de vista algunas cosas en específico. Y, ok, bueno, ahora vamos, la parte de la interacción, ya lo hemos definido igual, ajá, entonces va a ser esa interrelación o relación que va a haber entre cada uno de los elementos. Ajá, estos elementos bien pueden también ser subsistemas o pues, dependiendo cómo lo estemos analizando, ¿de acuerdo? Y el objetivo, pues bueno, hacia dónde vamos a dirigir dicha actividad, dicho sistema, cuáles son los propósitos por los cuales se está analizando dicho sistema. Ajá. Entonces, sí es muy importante estos tres puntos que nosotros siempre tenemos que considerar. Entonces, el sistema es la integración de un conjunto de elementos objetivos físicos o abstractos que se relacionan entre sí con un propósito en común. Si se dan cuenta, en todas las definiciones hablamos lo del propósito, elementos, interactuar. Igual en esta parte, elementos, interactuar y aquí objetivo. O sea, son las tres cosas, las tres palabras fundamentales que están aquí, que siempre debe de llevar nuestra definición. Ajá. Entonces, esto sí ténganlo muy en cuenta. Ok, aquí pues bueno, viene viene otra forma de poderlo explicar. Es un conjunto de elementos junto con sus relaciones entre ellos y entre sus atributos. Ajá. Perdón, ahora, los objetos son las partes o componentes del sistema ilimitados en su variedad. Por ejemplo, son objetos abstractos de admitida validez, las variables matemáticas, ocasiones, reglas, etc. Los atributos son las propiedades de los objetos, ajá, es decir, son las características que van a definir a cada uno de esos objetos. Y bueno,
Ahora, dentro de la clasificación de los sistemas, bueno, nosotros ya habíamos puesto una clasificación que era la de Kenneth Willing, que nos definía por 8 categorías, ¿no? Lo que eran los sistemas. Ajá, aquí vamos del más sencillo al más complejo, donde el más sencillo era el sistema estático, lo seguimos con el dinámico, etcétera, hasta llegar a lo que son tanto humanos, que era el 7, y el 8 era el de este, grupos de personas, ya una interrelación que hay en una sociedad. Ajá. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es de que los sistemas los vamos a clasificar conforme a conforme a estos puntos. Ajá. Entonces, vamos a tener que los elementos que intervienen en la función, ya sea activa o de forma pasiva. Ajá. Bueno, vamos a tener por una parte los elementos que intervienen, por otra parte los elementos que no intervienen, los elementos que se ven afectados directa o indirectamente por la actividad productiva. O sea, estos elementos tales pueden ser los mismos que el punto 3, pero en algunas ocasiones, en otras no. Aliga entre los elementos que intervienen, mecanismo utilizado para desarrollar la función, la bondad con la que el sistema desarrolla la función y los recursos que utiliza para la función. Es decir, estamos viendo prácticamente lo que es su entorno, cuál es su marco de referencia, estamos viendo cuáles son los elementos que están dentro y fuera del sistema, los que están interactuando y los que no, los que sí están haciendo que cumplan el objetivo y los que no están haciendo que cumplan el objetivo. Ajá. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco claro esto. Imagínense que vamos a analizar a ustedes como sistema que quieren ver este, cómo van a terminar la carrera. Ajá. Entonces, ustedes van a cumplir un objetivo. El objetivo es que ustedes terminen la carrera. Ajá. Entonces, vamos a tener nuestra función. ¿Cómo nosotros podemos lograr que ustedes terminen la carrera? Bueno, eso es de cada uno, ¿no? Entonces, nuestra función va a estar, vamos a ver lo que puede estar dentro de nuestro sistema para que podamos cumplir este objetivo. Ajá. Entonces, los elementos que van a intervenir en la función, pues van a hacer que ustedes tomen sus clases, que ustedes estudien por su cuenta, que hagan o sea, que no solamente nos quedemos en la parte teórica, ¿no? Que tanto hagan como teoría como práctica, o sea, que se lleven en conjunto, ¿no? Estas dos actividades. Y bueno, finalmente, pues que obtengamos buenas calificaciones, ¿no? Porque si ustedes se la van a pasar reprobando materias, pues nunca van a terminar la carrera, ¿no? O tal vez sí, pero pues tal vez van a tardar más tiempo, ¿no? Tal vez ese objetivo se empieza a aplazar. Pero bueno, esta sería como la forma ideal para que ustedes pudieran terminar su carrera, ¿no? Que son estos serían los elementos, si lo vemos así, son los elementos que intervienen en la función de forma activa. Ajá. Entonces, estos son los elementos que intervienen de forma activa. Ahora, vamos a tener elementos que intervienen de forma pasiva. ¿Esos elementos cuáles son? Ah, bueno, pues nosotros tenemos que dormir, que comer, que estar saludables, ahorita pues cuidarnos mucho por lo del COVID. Entonces, estos van a ser elementos que intervienen de forma pasiva. O sea, sabemos que los tenemos que realizar, o sea, nosotros los hacemos porque también sabemos que son necesidades fisiológicas. Sin embargo, también son elementos que a nosotros nos van a ayudar para que podamos lograr cada uno de estos elementos. Ajá. Imagínense, si ustedes no desayunan, si ustedes se la pasan desvelando, si no duermen bien, entonces empiezan a tener ciertas restricciones en cuanto al aprendizaje o en cuanto a la concentración que haya para que ustedes pongan las clases. Entonces, eso lo que va a provocar es de que ustedes empiecen a tener problemas. Entonces, esto va a ayudar, ¿no? A que estos elementos puedan lograr este objetivo. Ajá. Después vamos a tener los elementos que no intervienen en la función, sin embargo, que también pueden afectar a que se cumpla el objetivo. Ujú. Entonces, ¿qué elementos son? Pues recreación, distracciones, eh,
viajes tal vez a mitad de semestre, etcétera, ¿no? O sea, muchas cosas que yo sé que a ustedes también les ayuda para distraerse, pero que igual, ¿no? Se tiene que tomar con moderación, tampoco se les va a prohibir que hagan ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí es importante que, igual, ¿no? O sea, tengan en cuenta que esto no va a interferir como tal para que ustedes puedan cumplir este objetivo, ¿no? Eso es tal vez un distractor. ¿Mm? Entonces, ya sabiendo más o menos este ejemplo, ya tenemos aquí englobado los 7 puntos que describe lo que debe de cumplir un sistema y qué elementos contienen un sistema. Ajá. Y bueno, ahora, hay diferentes clasificaciones para definir lo que es un sistema. Ajá. Como primera clasificación vamos a tener los sistemas según los objetos. ¿Esto qué quiere decir? Ah, bueno, vamos a tener lo que son los conjuntos desorganizados, los sistemas no orgánicos, orgánicos, abiertos y cerrados. Ajá. Entonces, para la primera parte, la primera tipo de sistema, vamos a tener lo que son los conjuntos desorganizados. Entonces, tenemos lo que son, yo creo que esto sí lo han de conocer, bueno, aquí es una carrera, me parece, pero igual los meetings, las reuniones, etcétera, generalmente se clasifican como conjuntos desorganizados. Ajá. Y bueno, igual esto, ¿no? El tránsito. Entonces, aquí la conexión entre sus partes constitutivas son de carácter externo aleatorio, no esencial. O sea, no cumple tal vez un objetivo como sistema, ¿no? Por ejemplo, estas personas si están en un maratón, están cumpliendo un objetivo individual, que es tal vez ganar la carrera, ¿no? Pero no están haciendo un objetivo en común, ¿no? Bueno, colaborativo, ¿no? Que todos hagan lo mismo para ese sistema, vamos, si nosotros analizamos esta conglomeración, no tiene como tal, ¿no? Ese objetivo. Ya si estamos en un meeting, tal vez sí tiene un objetivo en común, pero tal vez no tiene los mismos intereses, etcétera, ¿no? O sea, es muy abstracto esta parte, no es algo que se pueda clasificar como como los otros, que entre en los otros sistemas, simplemente va a ser como conjunto desorganizado. Esta parte igual, ¿no? Porque si vemos los coches, pues cada quien tiene un destino, ¿no? Pero pues no todos van al mismo destino. ¿Mm? Después tenemos lo que es un sistema orgánico, que es un todo que se autodesarrolla pasando por diferentes etapas de complicación y de diferenciación. Tenemos lo que son, bueno, por una parte lo que son los orgánicos y los no orgánicos. Ajá. Para la parte de los sistemas orgánicos, este, tenemos que las relaciones no son solo estructurales, sino también de genética, la coordinación y subordinación entre sus elementos, o sea, son características, su mecanismo de control, las propiedades de las partes regidas por leyes de estructura del todo y la transformación que hay entre cada una de las actividades. Ajá. Bueno, ¿esto cómo lo podemos nosotros tomar como para un sistema orgánico? Bueno, si recordamos dentro de la categorización de building, nosotros empezamos a tener después de sistemas de mecanismo de control, que eran lo de relojería, nosotros teníamos lo que era el mundo animal, perdón, vegetal, animal, humanos, y ya después tenemos lo que es ya lo de grupos humanos, ajá, ya lo que tenemos como sociedad. Esos 4 grupos nosotros lo estamos clasificando como sistemas orgánicos. ¿Por qué? Porque tienen una estructura propia y tienen ciertas características, como que le dice genética, que va a hacer que igual tengan una función en común. Por ejemplo, si nosotros analicemos a cierto animal, ese animal está compuesto por células, esas células forman tejidos, etcétera, ¿no? Entonces, todo tiene un objetivo en común. Todos esos organismos, todas esas eh, elementos, lo que están haciendo es cumplir un objetivo, ¿no? Si nosotros vemos la piel, bueno, cada uno de los componentes de la piel están cumpliendo un objetivo, ¿no? Que es proteger, etcétera. Entonces, ya viéndolo como un sistema orgánico, es más que nada analizando como esa parte viva, ajá, y que tienen un objetivo en común para de esas 4 categorías que yo les estaba comentando, ¿no?
Y bueno, después tenemos, perdón, lo que son los sistemas cerrados, que no hay importación de información, calor, material, etcétera, ¿no? O sea, no hay una transferencia de nada, ¿no? O sea, ustedes ya lo deberían haber visto en termodinámica. Estos sistemas no comparten con el medio, ajá. Después tenemos lo que son los sistemas abiertos. Estos sistemas, pues sí tienen un intercambio de información con el ambiente, ajá. Por ejemplo, bueno, aquí en los sistemas cerrados tenemos lo que es un matraz, ajá, un experimento. Dentro de ese matraz tenemos alguna sustancia, esa sustancia no está reaccionando con el ambiente, ajá, solamente entre sí, entre lo que tiene dentro de este matraz. Para este ejemplo de lo que es un sistema abierto, bueno, es un sistema que nosotros vamos a tener entradas. Esas entradas van a ser de información, de energía eléctrica, internet. Bueno, esto también entra como información. Y ya. Bueno, ahorita solo se me ocurren esas. Y de salidas vamos a tener lo que se proyecta por el monitor, vamos a tener sonido, audio, etcétera. No vamos a tener varias cosas que eso nos estaría dando ya como parte de nuestro sistema. Ajá. Posteriormente vamos a tener lo que son los sistemas estáticos. Cabe aclarar que bueno, yo sé que ustedes pueden ver el edificio y van a decir, es que ese sistema sí va a tener movimiento. ¿Qué? Bueno, los sistemas estáticos van a ser los que, sí, les decía, ya me acordé. Bueno, que aquí tal vez en ustedes me dirán que el edificio puede tener movimientos diferenciales o movimientos de suelo debido a terremotos, sismos, etcétera, ¿no? Pero es importante definir que un sistema estático es aquel que no, bueno, en este caso, que no va a cambiar su posición geográfica con respecto al tiempo. Es decir, si nosotros vemos este edificio y se encuentra, no sé, en la Ciudad de México, si nosotros nos movemos de ciudad, va a seguir ese edificio en la Ciudad de México. Si hacemos un zoom al globo terráqueo, va a seguir en la Ciudad de México. Ajá. O sea, no se va a mover. Tal vez tenga movimientos diferenciales muy este, significativos, pero igual geográficamente no se va a mover. Ajá. Y por su parte, ya el sistema dinámico va a ser ese cambio continuo al que se va a estar sometiendo el sistema. Aquí ya podría entrar ahora sí esos sismos, tanto de pequeña como gran escala, que van a modificar, ¿no?, cierta estructura. Pero aquí ya como tal sería el movimiento. O sea, estoy analizando, por ejemplo, aquí en este edificio, los movimientos diferenciales o las deformaciones, ¿no?, que pueden haber en el suelo. Y bueno, ahora nosotros vamos a tener estas definiciones. O sea, el sistema estático, tenemos lo que es sistema estático y dinámico, ajá, que es lo que ya vimos más o menos. Representan un punto determinado por el tiempo o geográficamente. Y esto es con una evolución a través del tiempo, ajá. Ahora, vamos a tener los sistemas tanto discretos como continuos. Yo sé que esto ustedes ya lo deberán haber visto o escuchado en probabilidad. Por su parte, los discretos van a ser que cambian solo en puntos discretos o contables en el tiempo. Y los continuos cambian de forma continua en el tiempo. Ok, para definir un poquito mejor esto, si ustedes recuerdan, los sistemas discretos eran aquellos que de los que hablamos por intervalos, ajá, pero nosotros no sabíamos cuáles eran, o sea, si estábamos en unidades, no sabíamos lo que había entre unidad y unidad. Es decir, los sistemas discretos nosotros lo definíamos como, por ejemplo, yo sé que en integral también ustedes llevaron las sumas de Riemann. Cuando una sumatoria iba de tal a tal, solamente tomábamos los enteros, no tomábamos las partes que habían entre esos enteros. Y para los sistemas continuos se toma todo, decimales, etcétera, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos las integrales o bien ya lo que es directamente la probabilidad. Es decir, los discretos serían como la estadística y los continuos serían como la probabilidad. O discretos serían como la sumatoria, los continuos serían como las integrales. Ajá. Después tenemos lo que son los sistemas abiertos y cerrados. El abierto, como ya lo vimos, intercambia energía con el ambiente y los cerrados no. ¿Mm? Después tenemos el probabilístico y determinístico.
El probabilístico es aquel que tiene, del cual nosotros nos basamos por medio de la incertidumbre, y el determinístico por medio de valores precisos. Y finalmente tenemos los sistemas naturales y los humanos. Los naturales, pues como su nombre le dice, son creados por los naturales y los humanos son creados por el hombre. Ajá. Entonces, ya con estas ya vimos diferentes definiciones. Yo sé que ustedes ya las habían visto en termodinámica, llegaron a ver varias de estas en probabilidad estadística. Entonces, solo es para que ustedes tengan en cuenta que los sistemas los vamos a encontrar en todos lados, en todo, todo es un sistema. Una vez se los digo, porque si quieren analizar algo como un sistema, se puede. Todo está hecho, todo está diseñado para cumplir un objetivo en común. Ajá. Y bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Yo sé que esta presentación ya se las debí haber mandado antes, pero bueno, espero, si tienen dudas, preguntas, pues háganmelas llegar. Y pues bueno, cuídense mucho.